todos, ¿cómo están? Gracias a Dios. Qué chico el pastor. Bueno, muchas gracias por el recibimiento al pastor, saludos a su esposa también, a toda la congregación, a los hermanos que ya conozco, como el hermano que está ahí, la hermanita, disculpe que lo apunte con el dedo. Bueno, contento de estar aquí, gracias a Dios porque todo para mí es nuevo. Yo le decía al pastor por gozar, todo es nuevo para mí en esta nueva iglesia, este nuevo grupo que Dios me ha encaminado y en realidad es un desafío. Cada palabra que yo diga es un desafío para mí, porque son nuevas costumbres, nuevos modales, hasta el humor es diferente. Nosotros también antes hacíamos mucho chiste, pero ahora es diferente el humor. No estoy diciendo que sea mejor ni peor, pero es diferente. Y bueno, lo importante es que estoy bien, hermanos. Estoy bien. Lo importante es que la congregación allá en Chiloé, en Chonchi, está sirviendo al Señor con un nuevo enfoque, un enfoque mucho más bíblico, un enfoque mucho más maduro también. Así que, bueno, tengo 30 minutos, ¿cierto? Bien. Desde ahora ya. Vamos entonces a tratar de poner todos los condimentos en 30 minutos. Bien, primero voy a invitarle a que busquen una porción bíblica, hermanos, que está ahí en el libro de los Filipenses también. Filipenses capítulo 1, versículo 6. Filipenses 1, 6. Bueno, dice así: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Bueno, quiero basar, amados hermanos, un poco mi testimonio en este versículo que está acá en este libro de los Filipenses, estando persuadido de esto, de que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hay algunas palabras acá que me reflejan mucho y que es la palabra perfección, por ejemplo. Mi testimonio comienza hace mucho tiempo atrás, pero voy a tratar de enfocarlo, ¿cierto? Obviamente, en este corto tiempo con todo lo que es la iglesia bautista y por qué hoy día soy bautista, de ser muy pentecostal a ser hoy día bautista, hermano. Soy, digamos, muy bautista, estoy aprendiendo muchas cosas, pero es un cambio muy grande. Bueno, este versículo, hermanos, me refleja en realidad porque, bueno, acá primeramente hay una persuasión que Pablo tiene, o sea, él fue convencido, él fue llevado a pensar de una manera y con razones lógicas, obviamente, y él dice de que el que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día del fin. Entonces, basando esto en mi testimonio y en su testimonio suyo también podemos decirlo, Dios lo tomó a usted en un día X, en un momento puntual de su vida, y ahí comenzó el perfeccionamiento. El tema es que yo nací en una iglesia pentecostal, soy cristiano desde la cuna, tengo 39 años, casi por cumplir 40. Nací en la cuna del Evangelio, pero estuve un gran tiempo sin ese perfeccionamiento. Entré al pastorado a los 20 años, a los 17 años me pusieron a cargo de una iglesia y estuve mucho tiempo, digamos, haciendo las cosas por una inercia, una especie de que tenía que hacerlo nomás porque algo me decía que era el mejor camino. Dios me libró, sí, de todo el mundo, de todas las acechanzas del enemigo, las tentaciones que un joven a los 17 años puede tener. Dios me libró porque me llamó a asumir una responsabilidad muy grande. Amén. Sin embargo, no entendía lo que hacía, sin embargo, no sabía muy bien las directrices que tomar en mi vida, hacía las cosas porque los cabezas, digamos, me decían que yo lo tenía que hacer de cierta manera y así yo lo hacía. Muchas gracias. Y bueno, fue así como hubo un estancamiento en ese perfeccionamiento del cual el apóstol Pablo estaba hablando que todo cristiano tiene que tener. Él confía, él está persuadido, él está completamente convencido porque, bueno, es un tiempo final de su carrera, él está preso en Roma, está junto con su amigo y compañero Timoteo que lo llega a ver de vez en cuando, pero él tiene el libro de Filipenses, usted sabe, es un libro de mucha esperanza, de mucho gozo,
de mucho regocijo del apóstol Pablo, le habla muy lindo a la iglesia de los Filipos, era porque él estaba convencido ya de muchas cosas, estaba persuadido, como él dice. Y esta es la fe que él tenía, de que el que comenzó la buena obra lo iba a terminar. Y eso es en todos nosotros, en realidad, en todo cristiano. Más rato voy a pasar una parte, ¿cierto?, en donde, ¿en qué me ayuda a mí a ser bautista? Porque yo he tenido que plantearme preguntas muy absurdas que quizás usted puede escuchar, o que otra persona pentecostal puede escuchar de mí, pero en realidad yo podría escribir un libro, algún día lo voy a escribir, el pastor me va a ayudar a escribir un libro. Amén. ¿Cómo salí de ahí y cómo entré acá? Algo así. No, ese no va a ser el título, pero algo así. Bien, entonces, ese perfeccionamiento, hermanos, lamentablemente estuvo estancado por mucho tiempo. Yo tengo que ser sincero en decir que hubo un tiempo de oscurantismo en mi vida. No estaba pecando, pero sí estaba muerto doctrinalmente. Hice muchas cosas, hice muchas locuras, hice muchas cosas que no debía hacer dentro de la doctrina de Dios, no debía hacerlo, sin embargo, lo hice porque los otros lo hacían. Entonces yo tenía, la hermana me decía, jovencito el pastor, y sí, es verdad, sigo siendo joven aún, pero también en la iglesia que iba antes tenía muchos pastores amigos, pero todos también eran viejitos, a excepción del pastor acá que no me estoy tratando de viejito. Pero antiguamente sí, eran muchos más longevos los pastores. Y yo entre ellos era una cosa medio graciosa igual, así que era extraño. Entonces no veía un norte, no veía un rumbo. Y hay algunas personas que Dios puso en mi camino, porque seguimos con el texto. El que comenzó la buena obra lo va a perfeccionar. Obviamente que está hablando de un trabajo de santificación a través del Santo Espíritu de Dios que hace en tu vida, ¿cierto? La santificación progresiva que se llama, que te va librando del poder del pecado, te va librando de toda esta influencia demoníaca que antes en el mundo estábamos muertos en delito y pecado. El diablo hacía lo que hacía con nosotros, nos llevaba por aquí, nos llevaba por allá, pero gracias que Cristo nos rescató, nos dio vida, dice la palabra, estando muertos en nuestro delito y pecado. Y esa es la gracia, cosa que yo no entendía antes tampoco, lo entendí con el pasar de los tiempos. Pude disfrutar de la salvación, como decía el pastor Nino, que la salvación no se pierde. Eso tampoco yo lo predicaba y era inaceptable para mí decir que la salvación no se perdía. Yo tenía que decir que la salvación se perdía. El cuento es largo, hermano, sí. Algún día vamos a tener mucho más tiempo, obviamente, pero quiero hacer aporte, como decía el pastor, un mensaje final para los jóvenes que están aquí también y que sepan entenderse, que el día de mañana se cruzan con una persona que puede tener mi testimonio, que puede querer, que a lo mejor quiere salir de ahí, a lo mejor está incómodo ahí, ustedes ya van a saber cómo pueden tratar con esa persona. ¿Tiene que traerlo usted acá o no tiene que traerlo? ¿Tiene que dejarlo que se estrella ahí en contra de la muralla y se dé a golpes toda su vida? ¿O usted tiene que librarlo? Eso es importante que usted lo entienda. Bueno, hay algunas personas que Dios puso en mi vida a través de ese mismo perfeccionamiento, porque Dios tiene un contexto en tu vida. Él te santifica a través de su Santo Espíritu, pero obviamente en ti hay todo un contexto de personas, de cosas, es tu vida en realidad. Y eso también Dios se encarga. Y en ese sentido Dios me trajo una esposa, se llama Beatriz Ojeda, mi esposa, me ha dado cuatro lindas hijas y un pequeño varón al final. Ella lo conocí en un momento muy importante de mi vida, cuando yo le estaba pidiendo al Señor que Él me dé una esposa, obviamente, porque hay que pedirle al Señor. El Señor está hablando en su palabra, ¿cierto? Que no es bueno quedarse solo, y en ese sentido los hombres tenemos que ser sinceros y tenemos que decir, no es bueno, Señor, tú lo dices, no es bueno. En ese sentido, orando al Señor, pasan sí cosas sobrenaturales, hermanos, sí pasan cosas sobrenaturales, y yo los pasé, hermano, cosas como que bajar de un bus y ver a una mujer que iba pasando ahí. Y yo no sé si fue Dios, si yo lo pensé, no sé, hermano, no puedo yo entrar en ese tema, pero sí, algo me dijo, ella va a ser tu esposa. Es algo, hermano, increíble, es algo que yo, si hubiese agarrado una piedra, me pego con la piedra y digo, ¿por qué no estoy pensando en esto? ¿Qué sentido tiene bajarme de un bus, ver a una mujer y decir, ella va a ser tu esposa? No lo quería pensar, pero no lo podía dejar de pensar. Entonces me traté de olvidar, yo dije, es cosa mía, porque bueno, esta joven, entre paréntesis, lo había conocido en un trabajo por ahí que yo había hecho, y ella pasaba ahí a hacer como un estacionamiento, una cosa así en esa casa, nada más.
Pero fue cada vez más fuerte. Al final yo fui caminando todas las cosas y me casé con ella. Me casé con ella. Cuando yo la conocí más a ella, un día me dijo, vamos a ver a mi pastor. Y el pastor era el pastor Pedro Curimil. Entonces Dios puso al pastor Pedro Curimil. Ustedes lo conocen, ¿no es cierto? Amén. Bueno, él está en el cielo, posando Amén. en la presencia del Señor. Más contento que perro con dos colas. Así que yo soy bueno para vengo del más al sur y del calor. Soy como la serpiente, como la lagartija de sangre fría. Bueno, el pastor Pedro, hermanos, es una historia muy linda, hermano, con él. La primera vez que lo conocí, yo arranqué de él, sí, porque él me hizo muchas preguntas. Yo cuando estaba en el oscurantismo, no supe qué responder. Yo lo único que le dije, mire, yo hago lo que me dicen que haga y yo soy pentecostal y yo no puedo desobedecer a las personas que están por sobre mí, que no era uno ni dos, eran muchos porque hay una jerarquía muy grande y que hay un obispo, un arzobispo, un presbítero y todo un escalafón. Y a último estás tú, entonces es como así como el gobierno, para pedir una ayuda tienes que pasar por todo eso, es terrible. Y bueno, él fue muy prudente, siempre me invitaba a través de Beatriz, mi señora, me decía, mira, dile a Javier que estudiemos la Biblia juntos, y yo le decía cada vez, no, y no, yo no quiero estudiar la Biblia con él, porque yo sabía que él me enseñaba cosas que estaban, en ese tiempo, hermano, fíjese, en contra de la Biblia. Lo que el pastor Pedro me estaba enseñando, para mí casi era un falso profeta. Para mí casi era un falso pastor. Exactamente. Porque yo fui adoctrinado de una manera muy diferente, muy diferente. Mi iglesia era, no se podía comer, obvio, no era insólito comer dentro del templo. Era una cultura, una doctrina muy farisea, muy legalista. Entonces yo acá encuentro libertad, encuentro que ustedes se ríen, encuentro que sale una risa explosiva y de repente como que me asusto, pero lo encuentro bien, ¿sabe? Que en ese sentido a mí me ha costado un poco, pero no porque yo diga, no, yo no lo voy a hacer porque está mal, sino que es porque de alguna manera uno se amoldea una personalidad por lo que le enseña, porque en el fondo uno es lo que te enseña. Si todos nosotros somos producto de algo que nos metieron adentro, digamos, tanto de la niñez, nuestros padres nos moldeaban de una manera y somos lo que nuestros padres lograron hacer a lo largo del tiempo, y también en la doctrina bíblica. Y bueno, gracias a Dios, hermano, Dios comenzó a trabajar en mí de una manera más interna. ¿Cómo? Yo haciéndome muchas preguntas dentro del Evangelio Pentecostal. ¿Por qué esto? Yo era el típico alumno de ese preguntón que nadie quiere tener en su clase. El pastor estaba enseñando bien y yo era el que decía, pero ¿por qué será así? ¿Será así o no será así? Quizás puede haber otra manera, y eso fastidiaba un poco. Entonces, gracias, hermano. Gracias. ¿Me puedo sacar esto? Sí. ¿Me lo vas quedando con Batman acá abajo? No importa, yo tengo la de Superman. No importa que tenemos un Mickey. Bueno, yo preguntaba por qué esto, por qué lo otro. Aparte que yo no hacía nada de lo que los demás hacían. Yo no hablaba de milagrería, yo no hablaba por ejemplo, de dones de lengua, yo no danzaba, yo no profetizaba, yo no hacía nada de esas cosas. Entonces era un pastor atípico dentro de la iglesia pentecostal. Era como que me forzaban, así como que yo estaba allá y alguien iba y me levantaba y yo tenía que levantar las manos y era como que ya sale a hacer algo, y nunca salí. O sea, no sé si lo han visto por televisión, no sé si algún día habrán estado en un lugar presencial. La fila típica, ¿cierto?, de gente, todos caen hacia atrás. Yo nunca caí. Nunca caí, de verdad, y sabes que la persona me empujaba y ya le daba rabia, y ya era como que me quería hacer una zancadilla, y me soplaba, y todas esas cosas yo lo viví de muy cerca, y lo viví por años. Pero Dios empezó a trabajar en mí hasta el punto de que yo, siendo pentecostal, una vez fui a un gimnasio, por ejemplo, para ilustrar un poco, y pasaron todas las iglesias allá, porque era un evangelista internacional, venía de afuera y utilizaba todos estos trucos. Él hizo un llamado a todo el gimnasio, todos pasaron, todos los pastores con su iglesia.
Y yo le dije a los hermanos, fue una de las primeras veces que tuve la valentía de hacer caso a la voz de Dios, porque era ya sentido común, o sea, cómo la gente se la está golpeando en el cemento, cómo la gente se la está dando de golpe en la madera, no, eso no tiene sentido. Y yo dije, no, esto no puede ser. Yo le dije a los hermanos, que éramos como 15, nadie se mueva. Yo era bien jovencito, pero la verdad que cuando me enojo. Nadie se mueva, le dije yo, nadie se mueva. No importa que quedemos sentados aquí. Quedamos 15 sentados ahí. Y allá el predicador se enojaba con nosotros. Nosotros éramos los endemoniados que nos habíamos quedado ahí. Los sobrevivientes que nos habíamos pasado. Y ahí empecé yo a hacer caso. Tiene que haber, yo decía, tiene que haber un punto de orden en toda esta cosa. Y eso lo empecé a predicar en la institución en donde yo estaba, que era una iglesia pentecostal. Estaba también a lo largo de todo Chile. Conferencias que había, yo lo trataba de poner ahí en la palestra los temas estos del orden, que no nos juntemos solamente para el culto, porque yo estoy contento de que ahora invierto mi dinero, mi tiempo en algo que yo sé que me va a beneficiar. Amén. En cambio, yo las conferencias que iba antes eran de nombre, porque lo único que se esperaba era el culto de la tarde y en el culto quedaba la embarrada. No sé por qué ponían sillas, si las sillas no se usaban. Eso se esperaba. Y comida, mucha comida también, mucha comida. Bueno, todas esas cosas, hermano, Dios me dio la valentía, fui creando carácter, o sea, más que carácter, digamos, sí, carácter, forma, fuerza, la madurez también de uno, ya no ser un muchacho de 17 años. Mi esposa me dio fuerza, me dio más personalidad, la miraba a ella, luego ya cuando nacieron mi hija, miraba a mi hija y decía, yo no puedo estar llevando a mi familia aquí siempre, no puede ser. Y al final terminamos saliendo de ahí. Pero el pastor Pedro aún no estaba tan inserto dentro de mi vida, digamos, del contexto de mi familia. Estaba en Pucaldón, estuve allá en la isla, yo vengo de Isla Chiloé, pero el pastor sabe, hay otra isla más pequeña, ahí en un archipiélago con muchas islas, yo vivo en una que se llama Lemuy. Y a Lemuy lejos, como decía el hermano. Existe que el hermano. Entonces, ahí en la soledad, hermano, porque es una isla un poco solitaria, ¿cierto? Es una iglesia que el pastor conoció, que se caía allá abajo, la gente me decía de todo, porque yo llegué a vivir ahí a mi familia. Hubo un traslado, un tiempo me trasladaron de Chonchi, que es la comuna más cercana a la isla de Lemuy, a Lemuy, a hacerme cargo de una iglesia que estaba aquí cada día, que tenía una media agüita pequeña con ailos, que era el lugar de los ratones y de los borrachos, y ahí llevé yo a mi familia, hermano, ahí llevé yo a mi señora, a mis hijas, y era terrible, hermano, pero yo no lo veía tan mal, porque en el pentecostalismo se enseña mucho del sufrir, y por último tú si no estás bien tienes que inventar algo y tienes que sufrir, porque ese es el tema. Y cuando estás bien es como que no puedes estar bien, tienes que de alguna manera estar sufriendo. Entonces yo no veía mal, yo veía que si entraba el aire estábamos sufriendo por Cristo. Si nos faltaba leña era parte del sufrimiento por Cristo. Y ese es un tema muy tomado a la ligera también dentro del Evangelio Pentecostal, que produce muy mal testimonio, hermano. Si la gente me decía, ¿usted dónde viene? ¿De acá, cerca, hermano? ¿Y cómo se le ocurre traer a su esposa con su hijo acá? Y yo decía, este no entiende el Evangelio, eso pensaba yo. ¿Qué voy a hablar con este incrédulo que no entiende el Evangelio? Para mí era el Evangelio neto, eso está sufriendo ahí. Bueno, el pastor Pedro cuando conoció eso, obviamente él me dijo, mira, tú no puedes tener acá a tu familia, no puedes. Y yo comencé a escuchar otras cosas que no escuchaba, si ningún pastor antes me decía, no vayas ahí, todos me decían, anda ahí. El pastor Pedro fue el único que me dijo, mira, no puedes tener a tu esposa ahí, no puedes tener a tu hijo ahí, a tu familia ahí. Entonces yo comencé a escuchar ese tipo de cosas. Comencé a pedirle al Señor bueno, entre todo esto está la iglesia, está mi congregación también, conversaba con ellos, ¿qué hacemos? Estuvimos más o menos 2 a 3 años solos, solamente haciendo culto, sin nadie. No teníamos letrero, nada. Y hasta que acepté una invitación del pastor Pedro, justo cuando el pastor Pedro estaba por venirse acá a Pichuque. O sea, yo le acepté a Beatriz, le dije, mira, dile al pastor Pedro que venga y comamos juntos, dile que venga con su esposa y ya, por una cosa así,
por cansancio, ¿cierto? Dile que venga. Porque yo ya estaba necesitado, hermano, pero uno es orgulloso. Yo ya estaba necesitado, eran ya casi 3 años solo, de no conversar con ningún pastor, de no tener compañerismo. Entonces el pastor llegó y no, cambió mi enfoque de él, pero 100%. Fue muy notorio el cambio en mí. O sea, yo me sentí muy bien con él, con su esposa. Fue muy rico todo, la comida también estaba rica, todo así. Y de ahí comenzamos un plan. Yo dije, ya pastor, yo acepto estudiar. Comenzamos a estudiar la Biblia, me empezó a enseñar doctrina que chocaban con lo que yo ya sabía, la doctrina de la salvación. Me hacía preguntas, ¿se pierde la salvación? Y yo decía, bueno, bautista, decía yo, no se perderá, o se perderá, decía yo. Al final yo decía, no se pierde, pero por dentro yo decía que sí se perdía. Hasta cuando él me daba los textos, y al final me era como Pablo, la palabra misma te persuade, te convence, te obliga con razones bíblicas a creer algo que tú no puedes dejar de ver. Tú no puedes decir, no, que yo pienso nomás que la salvación se pierde y punto. No. Así que ahí empecé a entender muchas cosas más. Bueno, mi esposa de la mano conmigo, caminando siempre en este camino. Y fueron muchas doctrinas, hermanos, fueron muchas cosas que el pastor Pedro me enseñó, fueron muchos viajes que él hizo, porque él decía, pucha, Javier, no sé cómo ocurrió esto, pero mira, yo ahora me voy para Petrusquén, y justo ahora que estamos haciendo alianza, me decía, yo me voy. Él me decía, también me decía, no entiendo, pero Dios tiene su propósito. Él iba de aquí por allá a enseñarme allá la doctrina bíblica. Me pasaba en 2 o 3 días discipulados, que seguramente ustedes le pasaban también. Pero a mí, yo me los comía todo. Era todo alimento nuevo para mí, era todo fresco, era todo diferente. El simple hecho de que te pasen una hoja y tú contestes, era algo diferente. Eran hojas, yo a veces me pongo muy poético, eran hojas de amor, eran hojas que expresaban una preocupación. Y yo sentía que había un hombre que en poco tiempo se ganó mi corazón. Porque yo estuve bajo el alero de muchos pastores por años, pero llegaban las personas y simplemente llegaban a ver la iglesia o el edificio, pero no a ver tu corazón, cómo estabas tú. Entonces el pastor Pedro llamaba y preguntaba, ¿cómo estás tú, Javier? ¿Qué te aqueja? ¿Qué te preocupa? Cosas como esas conquistaron mi corazón, que muchas veces lo he dicho también. Y pienso que es un trabajo de una persona que está adelante. El pastor Pedro me enseñó a tratar con la gente también, a poder ganar el corazón de las personas. Y eso también es algo muy importante para un pastor que tiene que aprender. Especialmente un pastor cuando es joven, de repente le cuesta tratar con gente más adulta. Y yo he lidiado con eso siempre. En la iglesia tengo personas de mucha edad y me cuesta de repente lidiar con ellos. Pero gracias a Dios. Luego llegó el pastor, en una de tantas visitas que hizo el pastor Pedro, me dijo, Javier, esta vez voy a ir con Marcelo, me dijo. Le dice el niño, me dijo, sí, hablando por teléfono. Ya le dije, pastor, mire, vengan todos los pastores que quieran, porque yo ya mi corazón estaba así abierto. Amén. Vengan todos los que quieran. La casa es chica, y de verdad que era chica, porque había una casita ahí en Ixhuac, que es un lugar, ahí mismo dentro de esa islita, muy chiquitita. Y ahí llegó el pastor, llegó con un polerón Monster, que decía Monster. Y yo dije, ¿un polerón Monster? O sea, nunca en mi vida dije pastor con un polerón Monster. Bueno, decía yo, el pastor me enseñó de cómo hacer un bosquejo, cómo hacer un sermón. Era del diablo. Pero me acuerdo, pastor, hasta los días de hoy, su primera enseñanza, cómo hacer un sermón. Yo tuve un salmo, el Salmo 93, y en una hoja me dijo, saca todo lo que tú te resalta de este salmo. Y así seguí aprendiendo, pues hasta la fecha Dios sigue poniendo gente en mi camino. El pastor Marcelo es una de esas personas que Dios lo puso junto con su esposa, sus hijos, su familia, que ya lo conozco, para seguirme perfeccionando. Seguimos con el texto, Él te sigue perfeccionando. El tema es que uno tiene que ser lo suficientemente humilde para decir que esta obra es la obra de Dios, no es la obra de uno, que uno no puede ser un lobo solitario y aceptar la ayuda. Bueno, ahora,
Es un testimonio bien acotado, hermano, bien acotado. Gracias a Dios por todas estas personas que Dios puso, a mi esposa, al pastor Pedro y al pastor Marcelo. Y espero que Dios me siga poniendo personas para esa perfección que Dios quiere hacer en mi vida hasta que venga Cristo. Amén. Ahora, ya describí cómo yo llegué más o menos a ser bautista, hermano. Ahora, ¿en qué me ayuda a mí a ser bautista? Es una pregunta que yo me hice una vez. ¿Y en qué me ayuda a mí? Cuando estaba un poco confundido así, ¿en qué me ayuda a mí a ser bautista? Y sabe que, hermano, yo cuando predico en la iglesia, yo predico de muchos temas que los hermanos yo sé que no me entienden a veces. Porque la iglesia mía, el pastor lo conoce, es una iglesia más, todavía le queda mucha cultura pentecostal. Ellos no entienden a veces la escritura como yo lo trato de dar a entender. Entonces, la otra vez, por ejemplo, predicaba el hijo pródigo. Y yo por ahí estudié, hermano, en uno de los libros que me dio el pastor Pedro. Él me regaló varios libros, hermano, una caja así de libros, y los trato de leer todos. Que a la parábola del hijo pródigo probablemente le faltaba una estrofa, dije yo. No sé si el pastor Nino lo ha estudiado eso, porque las parábolas eran por estrofa antes. Entonces esa parábola como que tuvo un final abrupto, así no se sabe qué pasó, de repente terminó la parábola. Y yo dije así, bueno, supongamos que vamos a tratar de inventar un final. Y eso de inventar un final es tremendo, porque es como que yo le estoy añadiendo a la Biblia. Y eso es lapidario, un juicio lapidario enseguida para uno. Y yo estoy tratando de enseñar de otra forma la Biblia y de repente como que me freno, como que voy muy rápido. Y yo no estaba tratando de enseñar una herejía o añadirle a la Biblia, sino estaba tratando de decir que, bueno, como la parábola de repente terminó así abruptamente, no sabemos qué hizo el padre con el hijo mayor, ¿cierto? El que estaba siempre en la casa. Bueno, no sé, no está escrito, pero probablemente pueda haber una estrofa y probablemente a lo mejor el hijo mayor se enojó tanto con el padre que lo llevó por allá, sacó un trozo de madera y mató al padre. Porque ese es el ser humano. Pienso que la parábola del hijo pródigo enseña la realidad del ser humano, de la maldad. El hijo pródigo, ¿cierto? Con el hijo mayor era una tremenda historia. Y yo le dije eso. Luego me reclamaron, me dijeron, no, pero que eso no está en la Biblia de que le haya pegado con un palo. No, pero sí es para ilustrar. Ciertas ilustraciones que yo saco a veces me cuesta, porque hay un cierto todavía legalismo. Y el legalismo, ¿verdad?, que impide, hermanos, leer la escritura, hermanos. Yo vengo saliendo de ahí, vengo saliendo de una manera fariseica, legalista de leer la escritura a una manera más fresca de interpretarla. Entonces, ¿y qué me ayuda a mí? Bueno, a ser bautista, a darle la importancia real a la escritura. Amén. Toda persona, hermano, casi en el mundo pentecostal, hermano, no le da la importancia real a la escritura. Quizás acá pueda haber una persona que estuvo allá también, viene saliendo, o frecuenta de repente dos también, está en un proceso también parecido al mío. Pero yo le puedo decir, porque yo nací ahí, viví ahí años, ahí se habla de la palabra. Pero usted puede hablar todo el rato de la Biblia, puede tirar 100 textos acá en un rato y predicar una herejía, ¿cierto? Puede decir 500 versículos bíblicos en un sermón y predicar una herejía, porque acá está el texto, no lo usa bien. Y 2 Timoteo 2:15 dice que debemos usar bien la palabra. Y yo la Biblia la usaba, la cargaba, la leía, pero no la usaba bien. Cuando llegué a la iglesia bautista la aprendí a usar bien. Aprendí a ver el contexto de los versículos, para no ir a caer por la rama, para no querer poner cosas del judaísmo al cristianismo, que es típico, para no querer hacer, en vez de un templo a la chilena, hacer un templo israelí, ¿cierto? Con un púlpito donde tú no puedes abandonar el púlpito. A mí me prohibían abandonar el púlpito. ¿Sabes cuál es el argumento? ¿Lo han escuchado? No. Que si yo abandono el púlpito, aquí se va a venir el diablo. Por lo tanto, yo no lo puedo dejar. Eso, hermano, ese tipo de cosas yo creía. Y no se podía dejar. Si yo quería bajar, yo tenía que decirle, hermano, venga acá. Y no cualquier hermano tampoco. Tenía que ser uno que esté vestido, pero así,
estupendamente formal. Que se ponga acá, yo recién puedo bajar. Todas esas cosas se hacen aplicando mal la Biblia. ¿Se da cuenta? Sin embargo, Pablo le dijo a Timoteo: evita profanas, doctrinas huecas, vacías, sutilezas, cosas que en el fondo empañan el verdadero evangelio, no te dejan ver a Jesucristo. Con todo este montón de legalismo y de cosas, no te dejan ver a Jesucristo. Y yo estaba también nublado con todo ese montón de cosas. Bueno, uso bien la palabra, de verdad, no bien, pero la trato de usar bien hoy día. Cuando predico en la iglesia, trato de ver cuál es el contexto, cuál es el trasfondo y poder dar la palabra que Dios quiere que se dé, no lo que yo quiero transmitir, ¿ya? También Dios sacó mi religiosidad. ¿Por qué? Porque yo leí un texto, mire, Efesios 2:10. Efesios 2:8 en adelante dice: por gracia somos salvos por medio de la fe. Amén. Y esto no es de vosotros, dice, es don de Dios. Amén. No por obra, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para andar en las buenas obras que Él preparó de antemano. Y una vez Pastor Pedro me dijo: mira, nosotros lo que hacemos, de alguna manera Dios te encamina a que tú lo hagas. Y esas cosas fueron matando mi orgullo. ¿Por qué? Porque, bueno, yo pensaba que yo era, uno tiene como ese mérito, de repente, de que es uno. Y en realidad sí hay una responsabilidad personal, pero tú no te puedes santificar solo, es el Espíritu Santo quien te santifica. Amén. Sin el Espíritu Santo en tu vida, tú eres un peligro. Un esposo sin el Espíritu Santo en su vida es un peligro para su hijo, es un peligro para su mujer. Una mujer sin el Espíritu Santo es un peligro para su hijo, es un peligro en su casa. Por lo tanto, se lo debemos todo al Santo Espíritu de Dios, que hace todas las cosas en nuestra vida. Y yo comencé a entender, claro que tiene mucha lógica que el Evangelio sea por gracia y por gracia. Y eso sacó el legalismo. Yo también le empecé a decir a los hermanos: mire, si usted quiere coordinar, póngase corbata, si quiere se la pone, si quiere se la saca, si tiene calor se la saca, pero eso antes yo no lo podía hacer. Esas cosas legalistas, esos detalles de ropa, cosas externas que se enfatizan mucho, es un estorbo, hermano, y produce mucha falta de comunión en los hermanos, mucha falta de comunión entre las iglesias también. Segunda cosa entonces que logré fue a no ser religioso y no ser tan pragmático. Igual es como que las cosas hay que hacerlas así, si yo no las hago así no funcionan. Y no, en realidad cuando Dios quiere romper los esquemas, los rompe además. Los rompe. Entonces también Dios me enseñó a organizar mi vida, porque era un hombre muy activo también en lo espiritual, pero muy desordenado. Como gran parte, hermano, de la iglesia pentecostal, muy desordenado, tanto en su trabajo, tanto en su familia, y era una cosa muy desordenada. Y la cosa es llegar a la iglesia, hermano, la cosa es llegar al culto, y después no importa el resto. No importa que ahora se acuesten los niños, no importa si en tu casa falta la calefacción, no importa, porque como se vive un evangelio, un abuso de la fe, una fe que no es una fe bíblica, es un abuso. Pensar de que porque yo tengo fe voy a tener ciertas irresponsabilidades. Entonces, Dios cuadró mi vida. ¿Por qué? Dice el libro de Efesios capítulo 5, 15 en adelante, dice que andemos diligentemente, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos, los días no son buenos. Entonces, todo eso, hermano, yo lo aprendí desde que yo llegué a ser un bautista. Así que gracias por haber escuchado esta plática, esta charla, y espero que los jóvenes, como yo les decía antes, si ustedes están, un día se la va a presentar un amigo que le va a decir: bueno, mire, sabe que fui a tu iglesia de visita y me gusta. Y si ustedes escuchan eso, pongan atención, porque a veces hay una persona que está cómoda, y si está cómoda, no le digan nada. Si está cómoda y sirve al Señor, bien, porque los pentecostales no todos se van a ir al infierno. Entonces, si está cómodo, déjelo ahí. Pero si usted ve que está con una especie de pregunta, como yo, que buscaba, usted haga algo ahí. Trátelo de traer acá, porque esa persona está buscando y no se siente bien ahí. No encuentra respuestas a su hambre que tiene, porque uno lo que pasa es que tiene mucha hambre y no se llena. Si usted tiene un hambre grande
y le sirven un plato de lechuga para quedar lleno. Nada. Entonces eso que me pasaba a mí, yo tenía tanta hambre que no me llenaba nada lo que me daba. Pero ya después empecé a comer carne, alimento sólido. Y lo digo de verdad, hermanos, yo lo digo para caer bien, de verdad. Lo digo de verdad, alimento sólido. Así que eso es más o menos el testimonio, un poco de la enseñanza que le puedo transmitir. Y bueno, a seguir adelante con Cristo porque la carrera aún no termina. Amén. Muchas gracias. Amén. Pase, pastor.